Alicante podría ser un estado, Margallo. Cambiando de tema, acordaos porque, claro, hace aproximadamente 2 años ocurría esto en Todo es Mentira. Acordaos. Vamos a hablar con Dina Stas, que es youtuber cubana. Ya os avisamos que estamos teniendo problemas con esa conexión. Vamos a intentar entrevistarla todo el rato que podamos. Mira, estoy en un momento, estoy dando la entrevista súper nerviosa porque a mí me acabaron de citar ahora mismo para... Me acabaron de hacer una llamada que me querían ver, yo dije que no y me dijeron que me iban a hacer una citación legal a la cual voy a asistir con la frente en alto porque yo no tengo nada que ocultar, yo no estoy haciendo nada mal, solo estoy exigiendo mis derechos. Cuba entera le quitaron el internet. Cuba está desconectada, los pocos que están conectados es por una aplicación, un VPN que no a todo el mundo le funciona, que no quieren que la gente se organice, porque no quieren que la gente vea la realidad de lo que está pasando en Cuba. Pues necesitamos ayuda, aquí están matando a la gente, literalmente a tiros. La seguridad del Estado está allá afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Te están llamando? Sí, voy a dejar a mi amiga aquí. Sí, sal, nos quedamos en espera aquí. Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y habla con ella. Estamos en directo, no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. A ver qué ha pasado. Dina. Vale. Escucha. Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapata y C. En vivo desde España, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Dina. Me tengo que ir. Dina, sí. ¿Te van a detener? ¿Te van a detener? No lo sé, me dijeron que lo acompañaron. No lo sé, me dijeron que los acompañaron. Ese fue el momento en el que detuvieron a la youtuber Dina Stas cuando estaba en directo con nosotros, lo habéis visto, denunciando la situación de Cuba. Y hoy saludamos a Dina Stas de nuevo. Muy buenas tardes, Dina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, la verdad es que mucho mejor que hace 2 años. ¿Dónde estás ahora? Viviendo en Madrid. Bueno, estamos... ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha cambiado Dina desde, bueno, la Dina de Cuba y la Dina de España? ¿Qué cambios ves y cómo estás tú ahora? Mi vida no tiene nada que ver con la vida que tenía en Cuba. Me siento una persona libre, puedo trabajar con tranquilidad, puedo alimentarme de mi trabajo sin ningún problema, puedo ayudar a mi mamá. Ha sido un cambio radical. Claro, tú eras influencer, tú eras contabas lo que era la situación cubana a todo aquel que te quería escuchar, ese momento en el que vivimos que te detenían en directo, que yo intentaba, yo creo que te dije, dejemos el móvil aunque sea de lejos para que seamos testigos, mientras seamos tu anclaje con la verdad, con la realidad, para que se tenga testimonio gráfico de aquello que estaba pasando, testimonio sonoro, y gráfico también porque se estaba viendo en imagen. Pero, claro, ¿tú te sigues dedicando al activismo de esta forma o ya no? Yo te voy a ser totalmente sincera, cuando pasa algo recurrente en Cuba, obviamente alzo mi voz y presto mis redes sociales para dar mi punto de vista o para que se visibilice todo lo que está pasando en Cuba, la realidad de Cuba. Mi contenido siempre ha sido otro, no ha sido activismo político, siempre ha sido otro tipo de contenido, más estilo de vida y tal, pero a día de hoy, cuando pasa algo en Cuba, obviamente doy visibilidad, aunque... sí tengo que ser sincera y yo me he limitado muchísimo en decir muchísimas cosas porque evidentemente tengo mi familia en Cuba y aunque yo esté aquí en un país libre, todavía tengo el miedo de que le pueda pasar algo a mi familia. ¿Han intentado, desde el gobierno cubano me refiero, contactarte o condicionarte? A mí todo el tiempo, después de que a mí me sacaron, yo no he contado todo lo que viví y en algún momento espero poder contarlo. Pero a mí siempre me estuvieron persiguiendo y acosando hasta el último día antes de venir para España. De hecho, aquí en España intentaron contactar conmigo. Lo que pasa es que en ese momento ya es diferente. Yo tenía una abogada, o sea, a mí directamente no me contactaron. Intentaron averiguar sobre mí y mi abogada fue la que le dijo, no estás en Cuba, aquí te podemos denunciar, es diferente. Y la verdad es que me han dejado en paz.
no siento que sea que me han dejado en paz, más bien siento que no han sabido cómo llegar a mí. Y con esa autocensura que dices tener por el miedo a tus familiares, ¿no? Que sí que están allí, que a ellos sí que pueden acceder. Dina, estás aquí con nosotros porque hoy Cuba vuelve a ser noticia porque un grupo de unas 20 influencers españolas han viajado como turistas a La Habana contratadas por una agencia de viajes y han mostrado el país como si fuera un paraíso, ¿no? Los disidentes y activistas contra el gobierno cubano denunciáis que esa no es la realidad que viven a diario los habitantes de la isla y han visto un intento de blanquear y ensalzar el régimen. Eso es lo que dicen. Claro, ellas han oído hablar del régimen, han dicho, Operación Bikini, claro, para adelante. Yo también. Cualquier régimen, sea comunista o lo que sea, tiene en común lo mismo con el régimen, que al final se pasa hambre. Bueno, estos son los detalles de la polémica por el viaje de las influencers a Cuba. Se ha montado por... Aquí Cuba, isla caribeña con parajes paradisíacos, pero con una situación política de esas que... Dejémoslo en que lo suyo es un régimen autocrático. De ahí que el viaje de 20 influencers españoles para promover el turismo cubano de la mano de una agencia de viajes haya generado no poca polémica. Acusan a Marina Rivers, las Twin Melody y otros influencers españoles que han viajado a Cuba de lavar la imagen del régimen. Entre los que acusan la youtuber cubana Claudia Tropiezos. Me da más rabia todavía que el gobierno cubano tenga el dinero suficiente para pagarles a todos ellos que no deben cobrar poquito por esa promoción y que no tenga un kilo para darle de comer a su pueblo. No es la única. Un blanqueamiento a la dictadura comunista en Cuba y encima con el hashtag Viajar nos une. Roiniel 2 también critica a los influencers por viajar a Cuba, a romantizarla. Cree que detrás de esta campaña está el régimen cubano por cosas como esta. Estos grupos de influencers lo llevaron a una baile de danza de jóvenes comunistas llamado Revolución. Saily González tampoco acaba de ver la campaña. En una isla donde hay más de 1000 personas presas por motivos políticos, en una isla donde la gente muere por falta de medicinas, donde la gente pasa hambre. Por más asépticos que sean algunos titulares, en La Habana los 20 influencers más importantes de España. 20 influencers españoles llegan a Cuba para impulsar el turismo. Otros miran desde fuera y se hacen preguntas. Llegan a Cuba 20 influencers españoles a salvar el turismo o a lavar la cara al régimen. Con el hashtag Viajar nos une, un hashtag súper comunista. Estos jóvenes que acumulan millones de seguidores muestran la mejor cara de la isla. Disfrutar de lo que disfruta el turista cuando va a Cuba. Claudia cree que han prestado su imagen sin apenas, ¿sabes?, investigar un poquito, la verdad. Mientras los influencers españoles disfrutan de unas vacaciones idílicas, me parece súper hipócrita. Los influencers cubanos en el exilio aprovechan para mostrar esa otra cara que no se ve en los vídeos. Literalmente se han dedicado a mostrar una isla perfecta, cuando no es así. Una isla donde los influencers los detienen, los apresan, los exilian por expresar solamente sus opiniones en redes sociales. La polémica está servida. Se blanquea un régimen promocionando el turismo al país y viajando a ese país. ¡Aquí nos vamos en coche! ¿Eran conscientes estos influencers de la repercusión de su viaje y de las connotaciones políticas que tendría? Pues esa es la pregunta que me gustaría trasladarte a ti, Dina, y sobre todo si crees que el gobierno cubano está intentando lavar la imagen del régimen a través de influencers, como opinaban compañeros tuyos. El gobierno cubano siempre ha intentado lavar la imagen de la dictadura que tiene en ese país y bueno, ahora con esto de que hay influencers y es lo que más ve el mundo, pues obviamente a ellos los utiliza. Yo sinceramente te digo, cuando grabé el video en YouTube sobre mi opinión acerca de los influencers españoles que fueron a Cuba, yo decía que yo no estaba molesta con ellos porque entiendo que no tengan a lo mejor un conocimiento real de lo que pasa en el país. Pero yo creo que como influencers, cuando tú estás viendo toda la bola que se está haciendo alrededor de tu viaje, de tus vacaciones, yo creo que a lo mejor salir en pantalla y decir yo no tenía conocimiento de esto, es triste, o estoy totalmente segura de que no solo vieron hoteles y playas lindas, porque por ejemplo el coche del viaje por el malecón que les hicieron, obviamente pasaron por calles que estaban destruidas, por edificios que no son hoteles y están destruidos. Entonces no sé, tal vez mostrar lo bonito, a lo cual solo tiene acceso el gobierno cubano y el turista, pero también mostrar lo feo.
Tú decías, Margallo, te oía por debajo, no es posible, no sé si te oía bien. No, vamos a ver, que cualquier Estado y cualquier gobierno intenta mejorar su imagen en el exterior, es evidente. Lo que pasa es que las dictaduras lo hacen sin que haya quien pueda contraponer esa imagen. Ahora, que el que vaya a Cuba, aunque esté 24 horas, se da cuenta de la realidad de lo que pasa en Cuba es evidente. En cuanto tú pones pie en el aeropuerto de La Habana y avanzas unos cuantos metros, te das en cuenta de la restricción de libertades, del poder de la policía, de la situación económica. Habana es una de las ciudades más bonitas del mundo, pero es una ciudad destruida. El problema es cómo se arregla el tema de Cuba, porque es que con Cuba llegamos desde 1 de enero de 1959. Se creyó que cuando muriese Fidel Castro la situación iba a cambiar porque era una dictadura personalista. No es verdad. Le sucedió Raúl Castro y le sucedió Díaz-Canel. Es un régimen entero, fundamentalmente basado en el ejército. Y por tanto hay que buscar una solución. Se ha buscado desde el bloqueo americano de las GERS Marton Torricelli. Obama dice, en 2014 esto no se ha logrado nada, flexibiliza las medidas, tampoco se logra nada. Llega Trump y las endurece. La solución de Cuba está en la isla, está en los cubanos que están en la isla. Que los de fuera tendrán derecho a opinar y a volver, pero son los cubanos que están sufriendo allí los que tienen que entenderse. Los que están en Miami tienen su vida resuelta. Y eso es una solución muy a la española, a la transición española entre gobierno y oposición. Buscar una flexibilización, una apertura y hacer lo que hicimos aquí en el 75 después de la muerte de Franco. Pero claro, Dina, en este momento, en el tema que nos ocupa concretamente de los influencers, claro, esas profesiones son precisamente mostrar la cara bonita, agradable. Pero saben que no es verdad lo que están mostrando. Claro. Entonces la pregunta, Dina, iba por ahí, ¿no? Si estos influencers hubieran tenido, tú ya has dicho que se hubieran tenido que informar, o si tú crees que se hubieran tenido que negar a ir directamente. No mentira. Yo no sé si negarse o no, porque evidentemente hasta cierto punto puedo llegar a entender que seas una persona cero empática y que te están pagando un buen dinero por unas vacaciones gratis en un país que aparentemente es paradisíaco y bueno, no te quieres negar, perfecto. Pero ya si tú estás viendo que se está creando una bola alrededor de ti donde te están culpando a ti de intentar lavar la imagen del régimen, yo creo que por un mínimo a tus seguidores cubanos, porque evidentemente todas ellas tienen seguidores cubanos y estoy segura de que se hicieron fotos con personas en Cuba, vaya, por respeto a ellas, un mínimo salir y decir, yo acepté esto y no tenía conocimiento. Y no sé si me permites incluir un pequeño dato respondiéndole al compañero anterior. A Margallo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es una solución pueblo-gobierno. Lo que pasa es que el pueblo no tiene cómo defenderse. Claro. Estamos hablando de que salimos a gritar libertad y te cogen presa, te desaparecen, te hostigan, te amenazan. Entonces, a día de hoy, el cubano ha intentado gritar por todos lados porque no tiene cómo defenderse y lo único que hemos conseguido es que aumenten los presos políticos, incluyendo menores de edad, aumenten los desaparecidos y aumente la miseria y el hambre, porque entre más el pueblo se revela, más le aprietan, más le quitan la corriente, más le quitan la comida, menos la moneda con la que le pagan vale. Entonces, ¿sabes? Sí, obvio nos quisiéramos relevar y luchar por nuestra libertad, pero estamos peleándonos con tirapiedras contra cañones. Ahora te doy paso, Javi Gómez, que quieres hablar, pero es que, claro, estamos viendo también en imagen al CEO de la empresa, de la empresa de marketing que ha convocado a estas influencers para llevarlas allí. Me gustaría saber tu opinión sobre estas agencias. ¿La mía? Sí, Dina, la tuya. Y ahora le doy paso a él. Yo sinceramente siento que es una agencia más que de las tantas que hay en España que contrata influencers. Quiero pensar que no tiene, o sea, en mi cabeza no cabe que tenga ningún vínculo con el gobierno ni la dictadura de Cuba. Yo solamente creo que les llegó una oferta y la aceptaron sin apenas informarse y que, o sea, sí sé que la agencia dio explicaciones a través de historias y dijo que ellos no tenían nada que ver con el gobierno de Cuba, porque yo lo seguí después de lo que pasó para recopilar información. Y bueno, quiero pensar que no tiene nada que ver con el gobierno, obviamente. Es una agencia más que le llegó una propuesta, se la hizo llegar a sus influencers y ellos lo aceptaron. Lo que sí creo es que, como mismo les hiciste llegar esa propuesta, al menos decirle, mira, yo que tú aclararía que no tengo nada que ver con esto,
porque estás haciendo daño aunque no lo creas. Vamos a preguntárselo porque tenemos, estáis viendo en imagen, a Diego Moreno, que es CEO de Nickname, la agencia de representación de la mayor parte de las influencers que han ido a Cuba. Muy buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, estabas escuchando a Dina, pues eso, valora como quieras y coméntanos lo que consideres oportuno antes de que te pregunte. Sí, claro. Pues Dina lo ha dicho muy bien. Al final a nosotros nos llega una propuesta de una agencia española con sede en Sant Cugat, en Barcelona, constituida y representada por ciudadanos españoles, y nos hacen una propuesta en la que nunca se habla de dinero. Ninguno de las personas que ha viajado ni la agencia ha percibido un céntimo por el viaje. Lo que han hecho es pagar todos los gastos del viaje esta agencia española, y nadie ha percibido un solo céntimo de euro por realizar este viaje. En ningún momento se ha hablado del régimen cubano, nunca. Nunca hemos tenido contacto con nadie del gobierno cubano, nunca. Solamente hemos tenido contacto con gente de esta agencia española, que lo que nos proponen es promocionar el vuelo directo que se inauguró el día 29 de junio, Barcelona-La Habana. O sea, esto es un intercambio, Diego, un intercambio, lo que se conoce como un intercambio. Ellos van allí, promocionan y aparte, pues, como intercambio, pues se pasan unas vacaciones estupendas. ¿Y esta agencia española que intermedia, quién paga esta agencia? La misma empresa española, o sea, esa empresa española es la que paga el viaje a Cuba. Sí, no, me refiero a esa empresa, ¿quién le paga en Cuba, desde Cuba? Ellos, pues como pagan todas las empresas con su propio capital. Es que de hecho esta empresa no solamente nos ha contratado viajes a Cuba, nos ha contratado viajes a Cuba, viajes a México, viajes a República Dominicana y viajes a Maldivas. Nos han contratado cuatro destinos distintos, empezando por Cuba. Esta empresa no tiene nada que ver con el gobierno cubano. ¿Las influencers sabían dónde iban? Porque ellas van a distintos destinos. Yo no sé si ellas informan o no antes, y ellos, me refiero. Sabían perfectamente que iban a Cuba. Aquí se hizo muy viral un vídeo que está publicado en YouTube de Dulceida, que es una de las influencers más importantes de este país, que hace 3 años viajó con otro grupo de 20 personas a Cuba y dijo que era el mejor viaje de su vida. Y eso llega a nosotros, a todas nuestras representadas. Hemos visto imágenes de Lara Álvarez, de Pablo Echevarría, diciendo que Cuba es un paraíso, y eso es lo que nos llega a nosotros. Cuando van a hacer este tipo de trabajos, Diego, ellas, o sea, ¿se les pide explícitamente qué son lo que tienen que mostrar, o ellas pueden libremente recoger lo que ellas quieran? No pone ninguna limitación de ningún tipo. Lo que sí que firmamos siempre en todas las campañas publicitarias que hacemos es una cláusula de no difamación. Nosotros no podemos difamar a la empresa que nos está contratando. Pero eso lo hacemos con cualquier marca que nos contrate, desde Coca-Cola, McDonald's, Disney. Siempre existe una cláusula de no difamación. Javi Gómez. A ver, es que yo creo que igual es más simple esto que está pasando, y lo que nos tenemos que preguntar es qué narices es un influencer y qué le pedimos a un influencer. Y nos estamos equivocando y lo estamos confundiendo con otra cosa que no es. 3 ejemplos que no tienen nada que ver. Uno de Cuba, otro Rusia. ¿Os acordáis cuando estuvimos explicando aquí que habían usado a influencers con todo el tema de la guerra? 3, el Mundial de Qatar. ¿Os acordáis cuando dijimos que se había utilizado a influencers pagándoles un viaje y 2 entradas cuando estamos hablando de una dictadura? Vale. Y entonces uno puede decir, no, es que blanquean. Estos señores no son periodistas. Si es que el problema es nuestro, es de nuestra época. Es que le estamos pidiendo a un influencer que haga de periodista. Un periodista tiene que ser honesto, tiene que responder por una línea editorial. Y antes la gente se informaba y tenía conocimiento de las realidades por los medios. Y a los medios se les exigen cosas. Y además tienen un público. Esta gente solo tiene público y hace las cosas por dinero. Es que aunque fueran libres de sacar las calles más hediondas, sucias y derruidas de Cuba, ¿quién gana followers enseñando esas cosas? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Entonces, que probablemente ni les interesa a ellos, pero que no lo sé. A lo mejor son súper, no sé, tienen 17 carreras. Yo no digo que sean tontos. O no las tienen y les da exactamente igual lo que pasa en Cuba, pero que esa gente responde por su cuenta en una red social. Y lo que no le podemos pedir a quien se dedica a anunciar bañadores es que hable de realidades políticas. Pero oye, muchos influencers se vanaglorian, y eso está muy bien también, de denunciar cosas que están pasando. Bueno, pues aquí se está muy bien. O mi madre en el Rellano se lo puede contar a su vecina, pero es que eso es labor de los periodistas. Que no podemos pedir a los influencers que sean periodistas, nos estamos confundiendo de profesión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Diego, ¿hubo algún amago, por decirlo de alguna forma, de alguno de ellos que quisiera decir, oye, pues yo quiero denunciar esta situación, o no me parece bien esto, y que dijera, no, esto no, que es difamar? Mira, hay una realidad, y es la que nos encontramos cuando llegamos a Cuba, y Dina puede corregirme si cree que no es así. La gente que vive en Cuba nos recibió con un agradecimiento inmenso, con un cariño inmenso. Nos agradecían, toda la gente que nos encontrábamos por la calle nos daba las gracias por estar en Cuba y por fomentar el turismo en Cuba. No hablo de nadie del gobierno,
Hablo de la gente que está pasando hambre en la calle. Y como habéis dicho vosotros, la gente que está en Miami o que está en otras ciudades del mundo, que está allá fuera de Cuba, es la que está criticando e intentando que no se fomente el turismo en Cuba. Entonces, nosotros no entramos en política. Nosotros vimos el agradecimiento inmenso y el cariño inmenso de la gente que está viviendo en Cuba y sufriendo lo que sucede en Cuba. Y pensamos que ayudar a que más gente vaya al país ayuda a esa gente, a esas personas que están pasando hambre. Dina, ¿es así? ¿Esto ayuda? Sí, vale. Yo no dudo que el cubano te haya agradecido ni nada por el estilo, pero yo no creo que ustedes estén fomentando un turismo natural, porque cada día tenían una actividad diferente, actividad a la que solo tiene acceso el turista, porque le cuento, el cubano, aunque tenga dinero, no puede montar en bote. ¿Por qué? Porque es peligro de que emigre, es un posible migrante. El cubano, aunque tenga dinero, que vamos, ni en broma lo va a tener para acceder a ese turismo, no tiene la posibilidad de comerse una langosta, ni tiene la posibilidad de viajar en kayak, ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, yo no dudo que el cubano siempre te va a agradecer con una sonrisa de oreja a oreja, porque como quiera que sea, si tú te gastas el dinero en un restaurante particular que emprendió un cubano, obvio te lo va a agradecer. Si tú estás grabando videos con las personas que salen a bailar de sol a sol montados en zancos, obvio te van a bailar con una sonrisa de oreja a oreja, porque no te van a estar contando sus problemas. Es mi punto de vista, ¿sabes? Ahora, no es que no fomenten el turismo natural, no que vayas a un hotel 5 estrellas que hizo el Estado, no sé con qué dinero, porque supuestamente en Cuba hay un bloqueo, pero no dejan de construir hoteles, no te construyen un hospital, no te arreglan una escuela, no, hoteles. Entonces, tú ve a Cuba, por supuesto, para mí es un orgullo que quieran conocer mi país, pero réntate en un Airbnb donde un particular con su esfuerzo trabajó, no sé, camina las calles realmente de Cuba, empápate real de la cultura de Cuba, no de la cultura que te disfrazan. Es mi punto de vista. Yo no estoy enojada con los influencers españoles y entiendo que no es su responsabilidad visibilizar absolutamente nada de lo que pasa en mi país, porque bueno, ellos viven en España y España es un país libre. Pero como quiera que sea, nos podemos sentir, creo que tenemos el derecho de sentirnos aludidos y de decir, estos influencers, esto que estás viendo, que ellos están mostrando, eso existe solo para el turista, eso para nosotros no existe. Esa Cuba, de hecho, ni siquiera yo que soy cubana la conozco, y te puedo asegurar que la gran mayoría de los cubanos no la conocen. Diego. La gente no van a las colas de Cáritas, ni van a las colas del paro, ni al Banco de Alimentos a enseñar eso de España, ni las 3.000 viviendas, Claro. O sea, cuando viene a hacer turismo, viene con un paquete vacacional que te organiza un tour operador, que te llevan pues a montar en barco, a restaurantes buenos, a sitios paradisíacos, a museos, que es donde nos llevaban a nosotros. Los hoteles a los que fuimos son españoles, o sea, de cadenas españolas, y que pertenecen evidentemente los terrenos al régimen cubano, pero nosotros fuimos a 2 cadenas hoteleras de hoteles españoles con una agencia española a promocionar el turismo en Cuba, para turistas. Evidentemente tú has puntualizado no para la gente de Cuba, sino para el turista que viaja a Cuba. Diego, bueno, no sé si Dina quiere decir algo más. ¿Quieres decir algo más, Dina? No. Diego, ¿cómo están? Porque claro, después de toda esta polémica, ¿cómo están tus representados? Muy sorprendidos, muy sorprendidos. Me ha gustado mucho la intervención de vuestro compañero. Es que no es... ellas son chicos y chicas de 19, 20 años que se dedican a crear contenido, a entretener a su audiencia, y es que estaban en creo que se llama la Plaza de la Revolución, y vieron la foto del Che Guevara y dijeron que era Diego Armando Maradona. O sea, no saben. O sea, gracias. Pues si es que, claro... Es que no ¿Puedo entiendo. incluir algo? Sí, por favor, Dina. Esto es bastante... Yo creo que los influencers que usted representa no son tan ignorantes cuando uno de ellos, no sé si podré, bueno, si lo voy a decir, si lo puso públicamente, Jorge Cirus, dijo a través de sus historias que estaba interesado en ayudar al pueblo cubano, que si conocían de alguna agencia que se dedicara y que fuera una agencia seria, y sus seguidores cubanos le contaron que ninguna agencia estatal en Cuba era seria, o sea, que no iba a hacer llegar su ayuda a ningún cubano, y él dijo públicamente que iba a tratar de ayudar como pudiera, dejando medicinas, que era con lo que él cargaba, y de hecho dijo que no siempre todo lo que se muestra es bonito, tengo los screenshots, pero que él va a intentar ayudar de la forma que pueda.
dejó un mensaje súper bonito. Yo la verdad es que mi admiración para él, pero eso me hace a mí entender que no son ignorantes y no viven en una burbuja y no solo los pasearon por los hoteles de España, por los hoteles de la cadena española. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Os quiero agradecer a Diego, a Dina, sobre todo a ti, Dina, porque, en fin, sabemos de dónde vienes y cuál ha sido tu experiencia vital y te queremos muchísimo. Y, bueno, ha sido por este tema otra vez, pero, bueno, nos alegramos que estés en Madrid, que estés bien y ojalá tu familia lo esté durante muchísimo tiempo ahí en Cuba. Para mí es un placer. Para mí es un placer de verdad estar aquí una vez más y yo creo que no me quiero ir de este programa una vez más sin dejar en claro que Cuba es una dictadura, que no solo los influencers intentan disfrazar eso, he visto partidos políticos también disfrazándolo. Cuba es una dictadura y por favor, la persona que intenta maquillar eso, siento yo que también es un dictador, solo que no tiene el poder de demostrarlo. Bueno, Dinastas, muchísimas gracias. Gracias, Diego Moreno. Y nada, oye, y un abrazo también a esos influencers que también a veces como, bueno, sí, es que dicen, bueno, ¿por dónde me han venido? Pues es que, en fin. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias por haber estado en nuestro programa. Bueno, cambiando de tema, es que, claro, la programación de hoy, impresionante, imprescindible. El verano es la época de los festivales por excelencia. Sí, la mayoría son en verano porque la gente lleva menos ropa y es más difícil colar una petaca. Bueno, se puede. Se puede. ¿Sabes qué pasa? Sí, al estilo Guantánamo. Sí, claro. Como en la ¿Sabes cárcel. qué pasa? Que este año hay muchos DJs que se están cayendo de festivales porque en vez de mesa de mezclas les toca mesa electoral. La mesa mala. España es el país más festivalero del mundo, pero estos eventos también tienen su lado oscuro, ¿eh?